El cielo, la tierra y tú, de la astrología a la ciclosofía. Esta es una presentación en el marco del 11º Congreso Internacional de Yoga 2025 de la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Dr. C. Renaud de la Ferrière, con el tema Yoga, Ecología y Espiritualidad. Esta presentación está a cargo de María Carolina Fernández, astróloga, y vamos a hablar acerca de una dimensión más profunda de la ciencia astrológica. Por eso decimos que vamos de la astrología a la ciclosofía. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar un poquito de un término que se está empezando a conocer como ansiedad astrológica. Vamos a hablar de la relación entre el macrocosmos y el microcosmos. En ese marco entenderemos que el cielo está relacionado con los signos zodiacales y lo que ellos representan, la Tierra por las casas astrológicas y lo que ellas representan, y los planetas vienen a representarnos a nosotros, es decir, al ser humano. Vamos a hablar del ciclo de la mente a través de Mercurio, del ciclo del corazón a través del planeta Venus y del ciclo de la voluntad a través de Marte. ¿Qué se entiende como ansiedad astrológica? En realidad, a lo largo de los años de práctica, me he podido dar cuenta como profesional de la astrología que muchas personas siguen los conocimientos astrológicos o la información astrológica tratando de resolver un problema de ansiedad, ansiedad por el futuro, por la incertidumbre, por no saber qué va a pasar. Mirar el cielo, mirar la astrología desde ese lugar de incertidumbre únicamente aumenta nuestra sensación de ansiedad, porque no hay cuándo parar. En el cielo siempre hay cosas pasando, igual que en la vida, porque el cielo solamente refleja la vida. Y en ese sentido, nadie, digamos que en nuestra cultura, actualmente nos enseña a contemplar en serenidad tanto la naturaleza como nuestra vida, como nuestras emociones, como los sucesos que se desenvuelven alrededor de nosotros. Siempre hay una exigencia que nos impulsa a reaccionar más que a contemplar, a reflexionar y a activar las facultades del alma. Tampoco nos enseñan a cultivar esa certeza interior o la intuición. Nos enseñan a buscar la certeza en la seguridad material o en el control de las circunstancias externas, lo cual es imposible porque las circunstancias externas siempre van a estar cambiando. Entonces, las personas estamos siempre en esa búsqueda de respuestas en el exterior, en el mundo, en esas variables que creemos que podemos controlar. Y en ese sentido, en nuestra era actual, estamos idealizando demasiado el poder de la información. Se oye por muchas partes, la información es poder, pero en realidad lo que te hace poderoso no es saber, sino qué haces con eso que conoces, ¿vale? Entonces, hay una sensación aquí dentro del mundo de la astrología que lo estamos haciendo mal, porque estamos buscando generar ese tipo de información que calma la ansiedad de las personas, pero ¿cómo podemos ir más adentro? ¿Cómo podemos pasar de la astrología, de la horoscopía, a la cosmobiología a través de la ciclosofía? Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es lo que nos encontramos allí afuera, en el mundo de la astrología específicamente? Vemos que hay horóscopos. Los horóscopos en sí mismos no son negativos, no son perjudiciales. Los horóscopos nos sirven de alguna forma como una guía, como un marco de referencia para uno poder activar su autoobservación. Pero cuando buscamos los horóscopos como fuente de certeza o como fuente de predicción, ahí es cuando nos embromamos. Siempre hay tránsitos. Los tránsitos, para hacerlo en lenguaje fácil, son que si Mercurio está retrógrado, que si Saturno está en Aries, que si Plutón entró en Acuario, todos estos sucesos astrológicos que están constantemente cambiando y evolucionando y desarrollándose y que son, como lo indica la palabra, transitorios, temporales. En ese sentido, es una rueda inagotable de sucesos. Siempre va a haber algún tránsito activo. Los planetas no se quedan quietos en el sistema solar. Si eso sucediera, bueno, no sé, nuestro sistema solar dejaría de existir como lo conocemos. Entonces siempre hay algo que va a estar sucediendo y como digo, los planetas, los astros solamente reflejan la vida. Entonces en nuestra vida también siempre hay 1500 cosas pasando o más. Y cuando buscamos en la astrología métodos para intentar controlar
todas esas variables o evitar que pasen las cosas que inevitablemente van a suceder, entonces estamos entrando en esa dimensión ansiosa de la astrología. También vemos que muchas personas buscan la astrología para encontrar su identidad, para identificarse con algo y encontrar un significado en su vida. Y ahí también entramos en el contexto de las redes sociales y la divulgación masiva de información en Internet, donde hay mucha información superficial, generalmente con clichés astrológicos que se le atribuyen a cada signo. Los Géminis son chismosos, los Escorpios son vengativos, todos esos son clichés sumamente superficiales que de alguna manera igual las personas buscan como forma de identidad, de descifrar su identidad. Y luego está el famoso FOMO, que es unas siglas de una frase en inglés que dice Fear of Missing Out, o sea, el miedo de perderse algo. Cuando las personas entran un poquito más en el mundo de la astrología y empiezan a seguir con frecuencia los tránsitos y la información astrológica, empieza a sentirse ese miedo de qué está pasando que no estoy enterada y a buscar la astrología de esa forma frenética simplemente por saber qué está pasando. Entonces, todo eso es a lo que llamamos, digamos que el cóctel perfecto para generar esa ansiedad astrológica. Y cuando estamos ahí, estamos transitando el tiempo, que es una dimensión, en el modo Cronos. En la antigua Grecia se conoce a Cronos como el padre tiempo, es el arquetipo del tiempo, es el padre Saturno en la mitología romana. Y en ambos tiene que ver con la sucesión de los días, los minutos, las horas. Es ese padre implacable que se devora a sus hijos. Y eso lo podemos entender muy fácilmente hoy en nuestra cultura presente, cómo el tiempo nos devora constantemente. El tiempo no alcanza, se pasan los días volando, el año se pasó volando. Y cuando estamos en esa dimensión del tiempo, Cronos, estamos con la visión en modo objeto y no campo. Y aquí ya entramos un poquito en lo que es la física cuántica, que nos enseña que hay, desde la física newtoniana, lo que podemos ver son objetos. El celular, el lápiz, el cuaderno, la computadora, la pantalla, son objetos. Pero la física cuántica nos indica que hay otra forma de entender la realidad y la materia y es a través de los campos. La materia no es partículas separadas, son ondas vibratorias y son campos. Entonces, cuando vemos el mundo y sobre todo miramos o nos acercamos a la astrología en modo cronos, estamos particularizando, estamos viendo de una manera fragmentada la realidad en modo objetos y de ahí es que surge toda esa ansiedad astrológica y esa incertidumbre a la hora de vivir. Pero luego entonces entramos un poquito más profundo en la filosofía del yoga y de la astrología, porque al final son dos caras de la misma moneda, como vamos a ver más adelante, y encontramos este axioma muy famoso, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, para que se cumpla el milagro de los mundos. Es un axioma que se ha encontrado en una tabla, la tabla Esmeralda, atribuida a Hermes Trismegistros, muy antigua, excavada por allí en las arenas del desierto, en aquella África donde se resguardan los secretos de nuestros orígenes. Esta es una traducción, por supuesto, de lo que se encontró en esa tabla esmeralda. Hay traducciones más antiguas, la más antigua de hace 1300 años viene del árabe, que a su vez fue una traducción aún más antigua del asirio, y en realidad la frase es ligeramente diferente y a mí me gusta hacer ese énfasis porque escucha cómo se traduce desde esa versión más antigua. El arriba, se me fue, el arriba es del abajo y el abajo es del arriba. No es el arriba es como el abajo, sino es del abajo, son la misma cosa. Y el abajo es del arriba. De hecho, los alquimistas del mundo árabe, del mundo islámico, desarrollaron las vacunas usando este principio. Entendieron que si hay un veneno o algo que está haciendo daño, la cura, la respuesta está en el mismo veneno, porque es lo que es de arriba es del abajo y el abajo es del arriba. En ese sentido, todas las dualidades se resuelven con este axioma, ¿no? Tus fortalezas están escondidas en tus debilidades, tu luz se esconde en tu sombra y así sucesivamente. Y me gusta que hablemos de este axioma porque vamos a hablar del cielo, la tierra y tú en medio, como este agente
consciente que puede hacer un vínculo entre el gran arriba y el gran abajo porque es del arriba y es del abajo. O sea, tú eres de ambos, eres del arriba y eres del abajo. Y es en realidad en la conciencia del ser humano que se integran el macro y el microcosmos. Nosotros como seres humanos tenemos esa misión principal de ser vínculos entre el cielo y la tierra. Y esa es una de los cambios de enfoque que queremos presentar hoy en esta manera de mirar la astrología a través de la ciclosofía. Es muy fácil, digamos que constatar o verificar cómo estamos hechos de los mismos elementos. Somos polvo de estrellas, leemos poéticamente en muchos lugares, pero eso es una realidad tangible, no es solamente una frase poética. Esto nos habla de los elementos que nos constituyen y aquí tenemos los símbolos de los elementos, el elemento agua, los océanos y los ríos en nuestra tierra, en nuestro planeta, en nuestro cuerpo, son la sangre y la linfa, somos 80 o más, 80% o más de agua o líquido en nuestro cuerpo y en nuestra constitución. En la Tierra tenemos una atmósfera que es la que permite la vida, es el elemento aire, y nosotros estamos conectados constantemente con esa atmósfera a través de la respiración. Si no respiramos, no vivimos. Tenemos el elemento tierra y el planeta tiene, es un sustrato rocoso, los continentes y el sustrato mismo del centro de la Tierra y nosotros tenemos una estructura ósea, unos huesos que si no estuvieran allí, seríamos simplemente un amasijo sin forma de carne y líquidos, de tejidos y líquidos, ¿no? Y tenemos el centro ígneo de la Tierra con la lava y los volcanes y todo este fuego que se expresa desde el centro mismo de nuestro planeta, al igual que mientras estamos con vida, tenemos temperatura, tenemos un fuego corporal. En el momento en que morimos, nos enfriamos, el frío de la muerte, ¿cierto? También se oye en algunas frases poéticas, porque la vida es calor. Entonces, en el ser humano, así como en la naturaleza, en el planeta, están los mismos elementos, estamos constituidos de la misma forma. Y cuando nos vamos ya a mirar el cielo, a mirar las estrellas y pensamos que la astrología es solamente del gran arriba, entonces nos encontramos con muchísimas ilustraciones y enseñanzas astrológicas muy antiguas que nos recuerdan que el zodiaco está en el cuerpo. Hay correspondencias de las energías zodiacales con cada parte del cuerpo y es el fundamento de la medicina astrológica o la astromedicina, que de hecho aunque hoy nos parezca sorprendente o incluso ridículo, la astrología es la madre de la medicina tal como la conocemos hoy, aunque se hayan separado abruptamente hace unos 200 años con la era del racionalismo, hubo primero astrología y después medicina. Entonces, en nuestro propio cuerpo están reflejadas las estrellas de esa manera. Luego tenemos los planetas, que son principios inteligentes. Y fíjense acá, tenemos el Sol, que es la estrella central de nuestro sistema solar. Y en este orden están la cercanía y la lejanía en el sistema solar. Por supuesto, la Luna está de segundo, no porque esté más cerca del Sol que Mercurio, sino porque está más cerca a nosotros, aquí en la Tierra, ¿vale? Es el satélite principal y es lo que está más cerquita y por donde se filtran todas las demás energías zodiacales hacia nosotros. Pero está el Sol como fuente de conciencia, está la Luna como el segundo luminar que nos refleja más directamente la luz del Sol, y de ahí sí los encontramos en el orden en que están en el sistema solar, de más cercano a más lejano, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Y vemos que aquí hay una flechita hacia abajo, porque si miramos esto desde la astrología, perdón, si miramos esto desde la astrología, vemos cómo eh, es la influencia del arriba hacia el abajo, de las estrellas hacia nosotros aquí en la Tierra y el ser humano y los sucesos y los eventos en la realidad terrestre. Pero luego si lo miramos de abajo hacia arriba, encontramos la yoga. Aquí no está escrito, pero nos empezamos a relacionar con el orden de los chakras o los centros nervofluídicos que también están en ese orden en el cuerpo humano. El chakra raíz tiene que ver con Saturno, luego sigue el Svadhisthana, que tiene que ver con Júpiter, Manipura con Marte, Anahata con Venus, Vishuddha con Mercurio, el chakra Agna del entrecejo o el tercer ojo con la Luna y el chakra Sahasrara Padma
en la coronilla de la cabeza con el sol. Ahí nos vamos dando cuenta cómo astrología y yoga no son tan diferentes. Por eso les decía, son dos caras de la misma moneda. La astrología nos habla del arriba hacia abajo y la yoga nos habla del abajo hacia arriba. Pero si recordamos ese axioma que vimos al principio, el arriba es del abajo y el abajo es del arriba, quiere decir que son una y la misma cosa. Son formas distintas de mirar el mismo proceso evolutivo. En ese sentido, los planetas ya nos representan a nosotros como seres humanos porque son principios inteligentes. Cada uno de esos planetas, aunque están allá afuera en el cosmos y en el sistema solar, están en correspondencia con nuestros principios psíquicos y nuestros principios inteligentes. Hacen parte del plano medio, que es el plano del alma, a través del cual los seres humanos evolucionamos, vivimos, nos desarrollamos. Y en ese sentido, bueno, cada uno de estos planetas tiene que ver con ciertos, con un montón, es una comarca energética desde lo físico, lo emocional, lo psíquico y lo espiritual. En el plano de Saturno podemos poner algo muy sencillo solo porque estamos empezando a comprender este concepto y no vamos aquí a extendernos en lo que representa cada planeta, cada principio, cada chakra. Pero aquí vemos que es el chakra raíz, tiene que ver con literalmente el arraigo, en dónde estamos en nuestra realidad material, nos da un sentido de ubicación, pero también nos conecta con el árbol genealógico y nos habla de las lealtades ciegas y los atavismos que seguimos repitiendo de generación en generación. Es cuando la energía, digamos, Kundalini, termina de descender y encarnarse, puede quedarse mucho tiempo viviendo en automático, en un plano de reposo. Con la yoga empezamos a activar esa energía Kundalini para retornar a esa esencia cósmica aquí en el cuerpo. No estamos hablando de irnos a otro planeta o de salirnos de nuestro cuerpo del sistema solar. Es ascender esa energía para alcanzar esos demás planos que también están ahí disponibles para nosotros, aunque estén latentes en muchas ocasiones. En el segundo chakra empezamos a hablar de la creatividad, del placer, tiene que ver con el útero en la mujer, tiene que ver con la fuerza de la procreación. Es donde exploramos la creatividad, puede haber derroches, Júpiter, todos los planetas y todos los centros energéticos pueden tener su lado activo y su lado pasivo, su lado consciente y su lado inconsciente. En el aspecto más creativo, más positivo, digamos, más activo, está la creatividad en el segundo chakra. Y en el aspecto más inconsciente está el derroche de energía. Luego vamos al centro de Marte, que tiene que ver con la voluntad, con el poder personal, con el activar esa individuación, es la fuerza del plexo solar. Y así sucesivamente vamos llegando a Venus, que es el corazón donde todo confluye, es la compasión y es el amor y es ese lugar desde donde también creamos, pero creamos desde un plano más sutil con el alma. Hablamos de Mercurio, donde está el poder de la palabra, que es creadora, y vemos ahora todo lo que nos presenta la neurolingüística, por ejemplo. Está la verdad, la honestidad, la sinceridad, la ecuanimidad. Y ahí vamos a los chakras superiores con el entrecejo, nos habla de la visión, de la manifestación, de la intuición. Y por supuesto el último chakra, que es la integración de todos los demás, que tiene que ver con la conciencia plena. Pero de nuevo, cuando nos quedamos viendo la vida en modo cronos, a través de ese determinismo astrológico, a través de simplemente estar como el hámster en la rueda corriendo detrás de los acontecimientos, nos perdemos de muchas cosas y hay otra forma de mirar el tiempo. También en nuestra antigua Grecia, la madre de nuestra cultura occidental, la contraparte de Cronos, su otra cara de la misma moneda, era Kairos, que también es el padre tiempo, pero que nos habla de un tiempo sagrado, que no es el tiempo devorador que se traga a sus hijos, no es la sucesión infinita de minutos, segundos, días, años, meses, etcétera. Kairos nos habla del tiempo presente, del momento cuando estamos en plena conciencia y en plena atención y el tiempo se expande. Y un minuto pueden parecer horas y un montón de horas pueden parecer un segundo. Y yo creo que todos hemos experimentado esta dimensión del tiempo. Y un ejemplo muy sencillo es cuando estamos enamorados
o cuando estamos haciendo algo que nos encanta y nos apasiona. Nos parece que el tiempo se pasa volando cuando estamos con esa persona amada o cuando estamos en esa actividad que nos llena el corazón. Pero cuando estamos haciendo algo aburrido, algo monótono, algo que no nos representa, parece que 5 minutos son una eternidad, ¿cierto? Entonces todos tenemos una referencia de a qué se refiere Kairos. Kairos nos habla de ese tiempo sagrado en donde salimos de esa astrología frenética de perseguir tránsitos y entramos en la dimensión de los ciclos planetarios. Y ahí es donde empezamos a hablar de cómo pasar de la astrología a la ciclosofía, que es una forma de relacionarnos con el tiempo de manera sagrada, el tiempo presente, y es una forma de entender esa ecología del alma para vivir la astrología y no correr detrás de la astrología. Entonces, la ciclosofía o mirar la astrología desde el aspecto de los ciclos, de los tránsitos, no de los tránsitos, sino de los ciclos planetarios, nos ofrece claridad porque nos ayuda a organizar mejor la información, a saber qué mirar y en qué momento mirar lo que realmente tiene relevancia conmigo y me va a ayudar en mi proceso de desarrollo personal y de evolución. Nos da seguridad porque no nos mantiene constantemente en esa rueda de la incertidumbre de qué va a pasar y cómo controlo lo que va a pasar, que además es una ficción, que nunca podemos controlar, sino lo que pasa dentro de nosotros. Entonces nos ayuda a anclarnos en esa certeza interna, nos da serenidad, por supuesto, a la hora de contemplar el cielo y los ciclos, nos abre las puertas a una mayor sabiduría de la vida, nos ayuda a entrar en esa capacidad de acción y de poder personal, porque ya no se trata de lo que va a pasar, sino de lo que yo voy a hacer con eso que pase. Y nos ayuda a estar al servicio mismo de la vida, nos conecta con una dimensión maravillosa de la que nos creíamos separados, y es la relación del cielo y la tierra. En verdad, esto suena poético, pero es muy tangible, es muy real. ¿Qué se requiere para entender o entrar en la astrología desde la ciclosofía? Primero querer mirar la vida de una manera distinta, querer mirarnos a nosotros mismos de una manera distinta, reflejados en las estrellas. El compromiso con uno mismo, porque aquí el compromiso es la autoobservación, es el trabajo interior. La ciclosofía, al sacarnos de esa, digamos que ese frenetismo del querer controlar todo con la horoscopía y la astrología exterior, nos pide al contrario que hagamos una observación interna con el marco de referencia de los ciclos. Entonces, sí vamos a estar mirando arriba, al cielo, a los ciclos, pero lo vamos a hacer desde la mirada interior de cómo estoy sintiendo yo esto, cómo me estoy relacionando yo con esto. Y ese cambiar de posición, de mirada, requiere un compromiso con uno mismo. Y requiere también guía y compañía. Guía muchas veces ni siquiera de una persona humana. Si aprendes a relacionarte directamente con los planetas, la guía es de los planetas, es del cielo, literalmente. Y la compañía es maravillosa porque somos seres sociales. Y la compañía me refiero a cuando hacemos esto en comunidad. ¿Por qué es maravilloso? Porque nos reflejan, la comunidad nos refleja. Y cuando compartimos nuestra observación interior y nuestra experiencia, nos damos cuenta, verificamos, mejor dicho, verificamos que nuestra percepción y nuestro proceso es válido, es real, porque vemos que en las demás personas que están viviendo la vida desde este punto de la ciclosofía, se verifican las mismas cosas. Entonces, no es que sea necesario, pero es, ¿cómo se llama? Impulsa el proceso cuando lo hacemos en compañía. Y tiene todo el sentido porque somos seres sociales, ¿cierto? Entonces, el cielo, la tierra y tú. El cielo podemos decir que es ese gran arriba, es lo general, son las estrellas, los planetas, en fin, lo que está afuera de nosotros, que está reflejado, por supuesto, porque somos del arriba, o sea, tenemos ese cielo dentro de nosotros, pero aquí podemos asimilarlo en el plano astrológico netamente con los signos zodiacales. Las dos escuelas de sabiduría, porque cada signo zodiacal, más allá de ser el signo de alguna persona, es decir, el día en que nació una persona, representan una serie de arquetipos que se vienen a convertir en escuelas de sabiduría, puntos de vista y, diría el doctor de la Ferrier, especies. Son 12 especies a través de las cuales el ser humano se experimenta a sí mismo. Y no quiere decir que tu especie o tu escuela de sabiduría sea únicamente la de tu signo solar, porque recuerda que al mirar una carta astral,
Todos tenemos o estamos relacionados con los 12 signos zodiacales. En nuestro cuerpo están reflejados los 12 signos zodiacales. Entonces, de alguna forma tenemos que transitar esas 12 escuelas de sabiduría a través de las cuales evoluciona nuestra alma. La tierra tiene que ver con lo particular, con las circunstancias. Y en ese sentido, en la astrología lo vemos reflejado en las casas astrológicas, que nos hablan de los escenarios donde sucede el drama de la vida. La familia, el dinero, el trabajo, la salud, las relaciones, la pareja, los talentos, etcétera. Todas esas circunstancias y áreas en donde transcurre nuestra vida. Y luego estás tú. Y en astrología, ese tú lo relacionamos con los planetas. Nos habla del plano psíquico, de la evolución de la psiquis como vehículo. Y los planetas como esos principios inteligentes que ya los vimos, están relacionados también con nuestros 7 chakras, nuestros 7 centros energéticos. Entonces aquí te pregunto, ¿habías mirado tu mapa natal, tu carta astral o la astrología de esta manera antes? El cielo. Vamos a hablar de estos signos y tenemos este axioma que también nos menciona y nos remarca en muchas de sus obras el doctor Serrano de la Ferrier, fundador de la Gran Fraternidad Universal, en donde hay una forma de leer ese axioma que dice, vigila atentamente la rueda del destino y trabaja. Ahí era lo que les decía antes, ¿no? Vigila atentamente la rueda del destino. Tenemos el cielo como telón de fondo, como marco de referencia, pero el cielo visto desde los ciclos, porque es lo que nos da un orden, un hilo conductor. Atentamente esa rueda del destino, que son los ciclos, pero nos dice también trabaja. Trabaja es lo que les decía del compromiso con uno mismo, la autoobservación. Si no hay esa autoobservación, nos disociamos en el afuera y entramos únicamente en esa dimensión de Cronos y de la ansiedad astrológica. Tiene que haber un trabajo interno para que esto sea realmente evolutivo y constructivo. La vida entonces es ese camino que se recorre, bien sea en círculo vicioso o en espiral evolutivo. La decisión es de cada uno. Podemos estar girando en círculos constantemente en esa rueda del devenir de los tránsitos planetarios, o podemos tomar un punto de partida y trabajar con los ciclos planetarios y entonces entrar en una espiral evolutiva. Para eso se requiere desarrollar una mirada arquetípica de nuestra realidad, entender la sincronía, que es parte de un lenguaje del universo. Y cuando empezamos a mirarnos a nosotros mismos a través de los ciclos, la sincronía sube el volumen y empieza a hablarnos con mucha claridad. Y eso es la mirada arquetípica. Y esa observación y comunión directa con las estrellas marca toda la diferencia. No pudiera yo insistir más en esto. La astrología surgió, ese conocimiento y sabiduría milenario de la astrología surgió del ser humano mirando al cielo, mirando a las estrellas, relacionándose con ellas. En nuestros días, esto parece demasiado trabajoso, demasiado difícil, y la razón es que las luces de la ciudad, las luces eléctricas, han opacado muchísimo el cielo. Y más aún, más allá de las luces de la ciudad, las luces de nuestras pantallas, de nuestros teléfonos, de nuestros ordenadores, etcétera, nos han opacado la mente también. Porque miramos la astrología incluso desde la pantalla, desde los mapas, y ahí caemos en esa matemática, en ese detalle técnico, y nos olvidamos que esa información surge de salir a mirar el cielo. Obviamente la ciclosofía nos devuelve un método para mirar el cielo, porque si salimos simplemente a contemplar el cielo, aunque esté la noche muy estrellada y no sabemos nada de lo que hay arriba, no quiere decir que tengamos que ser astrónomos experimentados y conocer las constelaciones y etcétera. Eso es maravilloso y a quien le interese, pues, fantástico porque le complementa un montón de cosas, pero se trata de aprender a mirar dónde están los planetas, en qué altura, en qué brillo, pero más allá de eso, dejar que esos códigos de luz toquen tus ojos, se conecten contigo, te cuenten cosas a través del lenguaje de la sincronía. Entonces hay toda una vuelta, digamos, es todo un movimiento astrológico hoy en día, el impulsar esta vuelta a mirar directamente el cielo. Por eso digo, eso marca toda la diferencia. Luego tenemos la Tierra, que es nuestra realidad particular,
Y aquí nos sirve, por supuesto, conocer nuestra carta astral, nuestras 12 casas, entender cómo me relaciono yo con el disfrute y el placer, por ejemplo, a través del signo que está en esta casa y del planeta que le rige. Esto ya hace parte del estudio astrológico, pero es lo particular. Y luego están los planetas, que es todo lo que hablamos antes de relacionarnos con cada uno de ellos desde la observación directa en el cielo, pero también desde la autoobservación con mis centros de energía, con mis prácticas de yoga, con todo el trabajo interior que puedo estar realizando para entrar en conciencia de cada uno de esos principios inteligentes que son los planetas. Y aquí es donde entonces empieza a unirse ese macrocosmos con el microcosmos a través del ser humano. Ese arriba, ese triángulo que nos habla del arriba, el triángulo que nos habla del abajo, entrelazados en este símbolo tan famoso que es la estrella de 6 puntas y que contiene en sí todos los elementos de la naturaleza. Entonces tenemos el mapa natal, como les decía, es un mandala, es una forma de mirarse, un instrumento de trabajo porque el destino al final lo escribimos nosotros. El destino no es que esté escrito aquí. Aquí hay un mapa de potencialidades, de posibilidades. Es un pensum de estudio cósmico y es la llave, digamos, que hace Cosmos interior. Y es un gran privilegio hoy en día, aunque no lo sepamos, porque parece algo muy común, que podamos contar con nuestro mapa natal. Pasaron miles y miles de años antes de que el ser humano pudiera contar con su mapa natal individual. En un principio, hace unos 6.000 años, cuando empiezan los primeros registros y documentación astrológica en Mesopotamia, a los únicos que se le hacían cartas astrales eran a los reyes y a los gobernantes, porque era muy trabajoso hacer todo el cálculo de una carta astral y se entendía que lo que pasara con ese gobernante influía sobre todo el pueblo. Entonces, la carta de todos era la carta del rey, de la reina, del gobernante. Pero hoy en día, y después de la era helenística y griega, donde se desarrolló el astrolabio y empezó a facilitar el proceso, empezó a surgir la astrología natal. Fue más fácil, aunque pasaban varios días o semanas calculando un mapa natal personal, igual ya la gente empezó a poder tener astrología natal y a tener su propio mapa. Y hoy en día está al alcance de una aplicación en tu celular y 2 segundos de cálculo con computación y ya tienes tu carta natal. Por eso digo, es un gran privilegio que debemos valorar, ¿cierto? Pero que no podemos quedarnos atrapados ahí en ese diagrama, en esa pantalla. Tenemos que volver al cielo, volver a relacionar esto y usar esto como el instrumento que es para una vivencia real de lo que es la vida cósmica. Y en ese sentido, podemos hablar ya de los ciclos. Y hay varios ciclos. Cada planeta tiene su propio ciclo. Por supuesto, están los planetas personales que nos hablan del desarrollo individual del ser humano. Los planetas de Júpiter hacia allá, o sea, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, son planetas transpersonales, sociales y transpersonales, que nos hablan de ciclos evolutivos del colectivo, de la humanidad, de la civilización. Pero cuando hablamos de la vida humana, del desarrollo personal, hablamos de 3 ciclos fundamentales que son el de Mercurio, el de Venus y el de Marte. El ciclo de la luna y el ciclo del sol, por supuesto que hacen parte de la individualidad y de lo esencial, tienen que ver incluso con la salud y con la vitalidad de la persona. Pero a la hora de hablar del desarrollo personal eh, integral, tenemos que hablar de Mercurio, por ejemplo. Y Mercurio es un planeta que en el sistema solar, literalmente en sus conjunciones con el Sol, en el zodiaco, forma estrellas de 6 puntas. Por eso esa estrella está aquí, relacionada con Mercurio, que parece un loquillo porque cada rato retrograda y nos desbarata los planes y nos retrasa las cosas, pero la verdad es que sigue un orden y en su velocidad va sembrando semillas de realidad. ¿Por qué digo que semillas de realidad? Porque Mercurio es el ciclo de la mente y es en la mente donde se gesta tu realidad. Todo es mental. La verdadera alquimia es un arte mental, nos dice el Kybalión y nos dicen los principios herméticos. Entonces, entender el ciclo de Mercurio y entender cómo funciona esa alquimia mental hace parte de poder despertar esa mente creadora que es ese poder mercurial. Y Mercurio retrógrado es el secreto. Ojo, mucha gente le teme a Mercurio retrógrado, pero en realidad es cuando está retrógrado, cuando siembra esas semillas de la realidad. Hoy no vamos a ampliar sobre eso porque este espacio no nos da. En la
sesión presencial que vamos a hacer, probablemente hablemos un poquito más de esto. Luego está el corazón, Venus. Venus dibuja una estrella de 5 puntas, y esto lo puedes googlear, ciclo de Venus, estrella de 5 puntas, y te van a salir 1000 animaciones reales del sistema solar y cómo las conjunciones de Venus dibujan esta flor de 5 pétalos o estrella de 5 puntas, que ya Da Vinci nos hacía notar aquí con este famoso hombre del Vitruvio. Porque Venus tiene que ver con la perfección, por eso es el planeta no solo del amor, sino del arte y de la estética y de la proporción áurea. Tiene ciclos de 18 meses inmersos en ciclos de 8 años. O sea, cada punta de estrella se activa por 18 meses. Para recorrer esas 5 puntas hacen falta 8 años. El ciclo de Venus es el ciclo del corazón. Y el corazón no como el amor romántico necesariamente. El corazón es tu alma, es el asiento del alma. Entonces, el ciclo del planeta Venus tiene que ver con la evolución del alma humana y del alma planetaria. Es mucho más trascendental que solamente el planeta del romance o del corazón. Y a través de Venus uno termina al final enamorándose, pero enamorándose de uno mismo y de su proceso evolutivo. El doctor de la Ferrier nos dice, los verdaderos motivos de las acciones son los afectos. No llegamos a ningún lado y no hacemos nada si no queremos. Y el querer es una palabra de Venus. Entonces Venus es un planeta que tiene que ver también con el propósito. Y luego tenemos que incluir el ciclo de Marte y el ciclo de la voluntad y de la acción consciente. Es uno de los ciclos más erráticos de todos, no es tan simétrico, no dibuja una estrella específica en el sistema solar como Venus y Marte. Por eso podemos decir que la perfección en las acciones, Marte, dependen de la mente y del corazón, de Mercurio y de Venus, pero hay que tener en cuenta a Marte. Sin tomar en cuenta a Marte, nos quedamos dando vuelta en círculos viciosos y no activamos la voluntad para entrar en el espiral evolutivo. Venus y Marte tienen su propio ciclo entre ellos. O sea, todos los ciclos que mencionamos antes, el ciclo de Mercurio, el ciclo de Venus, hablan de Mercurio con el Sol y se forma esta estrella. Venus con el Sol y se forma esta estrella. Marte, por supuesto, también tiene un ciclo con el Sol y es ese ciclo de la acción y de tu cosmos interior. Y a relacionarnos es una forma, digamos que muy profunda de ecología, porque estamos relacionándonos con la naturaleza, con los elementos, con nuestro propio mundo interior y hace parte de esa ecología del alma. Entonces hay que saber, conocer, tener la información, pero hay que sentir, no hay que olvidarnos de sentir, porque si no nos quedamos englobados en la cabeza y llenos de ansiedad astrológica. Y hay que vivir, hay que poner en acción todo lo que sabemos y sentimos, porque esa es la realización. El mapa natal o la carta astral nos muestra los arquetipos, la hoja de ruta, nos da las herramientas, es el inicio del proceso, empezar a conocer tu carta astral. Luego los ciclos nos abren esos hilos conductores que le da orden. Y orden es una palabra, o sea, la palabra cosmos literalmente quiere decir orden. Le dan orden a tu proceso evolutivo y de autoobservación y de desarrollo. Luego está la autoobservación, que es el trabajo interno, la acción consciente, cuando de verdad das el paso y decides despertar ese cosmos interior. Y luego está la experiencia, que es la realización, es donde cambia tu vida y donde se pone la ciclosofía en acción. Entonces, la ciclosofía es la sabiduría de los ciclos. Sofía quiere decir sabiduría. Es saber vivir en sintonía con tu naturaleza cósmica. Espero que este abrebocas de video te haya dado la curiosidad suficiente como para querer seguir indagando en esta nueva manera de ver la astrología.